este vídeo vamos a comentar un tema muy importante y es sobre cómo gestionamos las mentiras que nos encontramos, las mentiras que nos las cuentan, nos enteramos, o simplemente esas mentiras que a veces no sabemos cómo gestionarlo. De hecho, voy a hablar sobre temas de emociones, sobre temas de sanación, sobre temas de terapia, pero más que en un contexto solo de conocimiento, sino cómo aplicamos estas cosas a algo cotidiano en específico. Por ejemplo, ¿cómo gestionamos las mentiras? ¿Cómo gestionamos las mentiras cuando de pronto nos enteramos de algo o de alguien que nos ha dicho algo que es una mentira? ¿Cómo gestionamos estos sentimientos? ¿Cómo gestionamos estas emociones? ¿Qué se nos pasa primero por la mente? Esto es una cosa que creo que todas nos hemos visto envueltas en diversas situaciones en las que de pronto nos encontramos o nos enteramos que alguien nos ha mentido. ¿Cómo gestionas tú realmente esta sensación? Cuando te enteras de una mentira, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo te haces consciente o cómo te mantienes en tu centro para poder gestionarlo, hablarlo, comunicarlo? O simplemente entender a la persona, ¿no? que puede que haya mentido. Entonces es una cosa que llevas a lo cotidiano, porque normalmente en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con algo así. Entonces esto es importante, cómo saber entenderlo. Si ahora mismo tú te encuentras con una mentira, te encuentras o te enteras de alguien que ha mentido hacia tu persona, ¿cuál sería lo primero que tomarías en cuenta? ¿Qué es lo primero que ahora mismo se te viene a la cabeza? Lo primero que te da ganas por hacer. Querer increparla, querer preguntar por qué. Vas a querer encontrar muchas respuestas, pero por ejemplo, ¿qué te nace cuando nos encontramos que alguien nos ha mentido? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cuáles son los primeros pasos? Es como entender qué ruta siguen mis emociones para poder entender y gestionar una mentira que he encontrado o que me he enterado o que me lo han contado y que ahora mismo pues me afecta. ¿Cómo gestionas esto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás lo primero sería pues preguntar por qué nos has mentido. Querer interrogantes, querer respuestas, querer saber por qué, cómo y cuándo, por qué, en qué sentido, bajo qué contexto, por qué me mientes, ¿no? Algo así. Lo otro también sería tratar de entender e ir más allá y preguntarte o preguntarse uno mismo por qué es que recurrió a esta mentira, por qué es que qué le llevó a esto. Porque a veces los motivos son muchos y cuando digo muchos puede ser pues porque me ha funcionado esto antes, porque constantemente suelo hacerlo para protegerme, puede ser porque de otra manera habría arruinado esto. Y hay muchas respuestas que están introducidas en toda esta historia y que a veces solo nuestra rabia o nuestro dolor por enterarnos de que nos han mentido es como que colma todo nuestro universo y no sabemos por dónde recurrir. Entonces, yo he visto estas situaciones constantemente y me gustaría hablar de esto. Me gustaría hablar, por ejemplo, qué es lo primero que te viene a la mente o qué es lo primero que sientes cuando te enteras de una mentira. Cuando te enteras de que alguien te ha mentido, cuando te enteras de que o has pillado una mentira sin que la otra persona se entere, cómo gestionamos, cómo empezamos nuestro diálogo, cómo empezamos a crear ese ambiente para hablarlo, para tocar el tema y saber y entender dónde está la raíz de ese contexto, de esa situación. Pero también, más allá de eso, explotar, de pedir explicaciones, de pedir motivos, de pedir razones, también podría haber como así un poco como dice, una lanza a favor y tratar de entender qué te llevó a eso. Tratar de entender a la persona, qué realmente le llevó a eso, qué realmente le llevó a mentirnos, qué realmente le llevó a decir una cosa que no es verdad. Entonces, como te dije antes, probablemente pues sea por miedo, probablemente sea por hábito, por costumbre, porque así funcionan en muchas cosas también, o entender por qué sucede esto. Y luego entender también más a fondo, cuando algo ocurre y solo vemos la imagen ahora mismo de todo lo que está ocurriendo, siempre hay un trasfondo. Siempre hay algo detrás, como detrás de la cortina, ¿no? Como decir, detrás de todo lo que se ve, detrás hay una historia.
Detrás hay un contexto donde se dio, donde se originó, donde esto empezó. Entonces, hoy quería empezar a hablar con este tema de la mentira porque es muy cotidiano y a veces en estos momentos tan sencillos nos ocurre, nos encontramos y no sabemos cómo gestionarlo. Y como aquí vamos a hablar solo de emociones y de cómo trabajar tus emociones para estar acorde con lo que sí quieres, vamos a tratar este tema de la mentira. La primera pregunta es ¿cómo lo gestionas tú? ¿Cómo reaccionas? ¿O qué cosas te vienen a la mente para increpar esa situación y para encontrar una solución? Pues respuestas las queremos todos. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación así, hay dos formas de verlo. Uno es de la proactividad y una de la reactividad. O sea, ¿somos proactivos o somos los que reaccionamos a todo de forma, con lo primero que me viene a la mente? Yo sé que últimamente y casi siempre por generaciones hemos sido como que dominadas o dominados por ese instinto de querer encontrar ya una respuesta ahora, por querer ya mismo decirme por qué ha ocurrido esto. Y es esa urgencia de querer tener una respuesta en el acto. Ya mismo quiero saber por qué me has hecho esto, o por qué me has mentido, o por qué has traicionado, o por qué, qué sé yo, muchas preguntas. Pero es bueno, es muy bueno también intentar ver, o más que intentar es entender y comprender que detrás de toda situación que ocurre en nuestra vida hay un trasfondo. Hay un trasfondo, hay una historia, hay un contexto, hay quizás una herida, un problema, y eso también habría que tomarlo en cuenta, no para perdonar o simplemente vale para perdonar y olvidar, simplemente para entender que todos somos humanos y que en algún momento quizás también nosotros nos hemos equivocado. Y si nos equivocamos, obviamente con las personas que queremos, también queremos que nos perdonen. Entonces, obviamente, es importantísimo ponerse un poco en los pies de la otra persona, entender qué puede haber pasado, qué puede haber ocurrido, qué puede haber hecho que esto se dé, y de esta manera en tratar simplemente de ponerme un poco en sus zapatos, ¿verdad? En sus zapatos y tratar de entender y hablar de una forma dialogada, de una forma calmada, es cómo y por qué se dio esto. Pero no en plan de juicio, no es, pero ¿por qué te hiciste las cosas de esta manera? Sino, quisiera poder entenderte, ¿qué te llevó a crear esta historia o qué te llevó a crear estos argumentos para luego yo terminar enterándome de esto? Simplemente para poder entenderte y para poder entenderme si estoy haciendo las cosas bien. Entonces, creo que siempre estamos en potestad de aprender, en lugar de enjuiciar, en lugar de crear culpa, en lugar de crear y señalar al otro. Entonces, siempre es como que todo lo que nos pasa en nuestra vida habría que aprender a entender que todo pasa para algo y que muchas veces podemos sacar lo bueno de todo eso que parece que no tiene solución. Entonces, como que ya me ocurrió esto, ¿ahora qué hago? ¿Voy al trasfondo o simplemente peleo conmigo misma por confiar? Peleo conmigo misma porque siento rabia, porque siento culpa, porque puedo enjuiciar a otras personas. Esto es como una trampa, porque aparentemente sí hay un dolor, aparentemente sí hay una traición, sí hay un engaño. Entonces puedes ponerte en el plan, es que a mí me traicionaron y por eso siento esta rabia. Sí, y nadie te quita razón. Por supuesto que sí, el dolor está, la mentira está, la traición está. Pero, ¿cómo puedo yo sanarme yo, estar en armonía yo? ¿Cómo lo puedo lograr? En la posición de separación, de juzgar y de culpar, lamentablemente, aunque creamos que tenemos razón, no nos va a ayudar a salir de este pozo, ¿no? O desde lo más bajo que estemos. Nos va a ayudar a comprender, a querer entender por qué han ocurrido las cosas o cuál es el trasfondo de lo que yo puedo ver. Ahora mi ira no me permite ver más allá, pero a lo mejor cuando me calme podré entender qué puede haberle llevado a esa persona a crear esa historia, a crear esa situación, esos argumentos que al final han terminado por herirme porque me he enterado. Entonces la mentira, como dicen, tiene patas cortas y entonces es tratar de entender y comprender
pero para ver el punto desde donde nace esa historia o esa mentira, desde dónde nace, para entenderla y para yo también plantearme si probablemente yo también he estado en esa situación. Probablemente yo también he estado en esa situación, simplemente que yo reaccioné de otra manera, pero mira, esta otra persona está en esa misma situación y su salida fue mentir. Entonces es como un proceso de comprensión. Comprensión nos hace como querer entender, a la vez cuando entiendo al otro, me entiendo a mí. Y a la vez cuando me pongo en sus zapatos, estamos creando como una unidad y eso también te lleva luego al perdón. Ahora, el perdón. Hola, 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 ¿cómo están? Aquí pues a las personas que se están conectando, muchísimas gracias y aquí los puedo saludar. Y bueno, estamos hablando del tema de la mentira, cómo gestionamos la mentira, cómo nos sentimos cuando nos encontramos con una mentira, con una traición, cómo, qué emociones se mueven, cómo todo esto explota dentro de nosotros, dentro de nosotras. Entonces, es importantísimo el trabajar las emociones para, entonces, cuando yo vea un acto, simplemente lo pueda entender y lo pueda comprender y de cierta manera, pues crearme esa empatía antes de crear un juicio. Lo que pasa es que es una trampa muy común en la que nos vemos envueltas y de pronto solo explotamos, solo culpamos, solo enjuiciamos y no está mal porque es mi naturaleza, me acepto con esos juicios, me acepto con esa culpa, pero a la larga tendré que trabajarla, a la larga tendré que ponerme en los zapatos de la otra persona, porque necesito perdonar, pero no perdonar para que la persona se vaya de rositas y siga haciendo daño, sino perdonar porque eso me va a liberar del peso que llevo cargando con el dolor de aquella acción que se inició en un proceso basado en un argumento que no sé por qué la persona llegó ahí. Pero si empezamos como a entenderlo, empezamos como a crear ese mapa de emociones, de cómo mis emociones llegan a ese momento en el que solo exploto, en el que solo creo juicios, en el que solo culpo. Es tratar de entendernos, de comprendernos y el perdón llega no para la otra persona, ni para que la otra persona diga, ah, ya me perdonaron, así es que a seguir mintiendo o a seguir haciendo daño. Es simplemente el perdón se trabaja para ti, para liberarte ese peso, para liberarte de esa sensación, para liberarte de esas cosas, de esas emociones que no te permiten luego avanzar. ¿Por qué? Porque cada vez que sentimos una emoción densa, simplemente nos perjudicamos nosotras mismas. No perjudicamos al otro. El otro o la otra cargará con su conciencia si es que siente que ha hecho daño. Pero si no lo siente, estamos cargando la pena, la culpa y el dolor de otras personas que ni siquiera sabemos si realmente padecen lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, cuando surge el perdón, no es parar a quien nos afectó, a quien nos hizo daño y decirte perdono. No se trabaja de esa manera. Hay muchas formas de trabajar el perdón. Lo que sí te puedo decir es que es sumamente sanador. ¿Por qué? Porque te quita peso, te vuelves más liviana, con una sensación de flotar, porque no cargas esas emociones de traiciones. Entonces, no es por perdonar a la otra persona y que se vaya feliz por el mundo haciendo daño. Es perdonar porque yo me quiero sanar. Es perdonar porque yo me quiero liberar de este peso que llevo cargando años. Y muchas veces cargamos con una mentira durante años que nos la hicieron en una etapa un poco pues hace tiempo y no podemos entender y no le encontramos una respuesta y como no encuentro una respuesta lo llevo conmigo como una maleta, como una mochila y no salgo de ahí. Ese no salir también me obstaculiza para poder enfocarme en lo que sí quiero. Si la mente crea todo, pero si mi mente está llena de recuerdos de daño, ¿cómo va a tener ese espacio, esa claridad para poder enfocarse en lo que sí realmente quieres? Entonces, cuando descubrimos una mentira, ¿cómo lo gestionamos? ¿Qué cosas vienen a nuestra mente? ¿Cómo se da toda la situación para que yo sienta y además me quede atrapada en esa emoción de que me han mentido, mira lo que me han hecho? Mira. Lo que pasa es que puedes tener toda la razón del mundo. Simplemente que esa sensación al ocupar espacio energético, espacio no que lo puedas tocar, no es un ladrillo ni una mochila de peso, pero física, pero sí es un peso.
porque cargo emociones dentro y creo que últimamente todos tenemos cosas densas dentro. De hecho, si aplicamos el consciente colectivo, ¿qué estamos realmente llevando al mundo? Podemos darnos cuenta que todas tenemos emociones que hacen que todo se torne de una forma. Habría que como que analizarse qué realmente estoy sintiendo ahora mismo. Cargo con una mentira de hace tiempo que alguien me dijo. Cargo con una mentira que en algún momento de mi vida lo dije y ahora pues me siento mal por ello. O cargo con una mentira de que me he enterado en el entorno familiar y no sé con quién hablarlo. Pero todas esas cosas las llevo conmigo. Y por más que hagas un viaje, por más que hagas, escuches música, te quieras desconectar, llevas ese peso emocional a todas las partes. Lo llevas a todos lados. Entonces llega un momento en que te sientes tan saturada y cuando estás así saturada es cuando por ahí te dicen o escuchas, enfócate en tus planes, enfócate en tus objetivos, enfócate en lo que sí quieres, pero ¿cómo lo vas a hacer si llevas muchas cosas dentro? Si llevamos muchas emociones que no hemos, para empezar no las hemos visto, no las vemos, no las entendemos, no las comprendemos, mucho menos la vamos a perdonar, porque siempre es el afán de que a mí me hicieron esto, a mí me involucraron en una cosa así, yo no participé, yo fui víctima de lo que ocurrió. Y puedes tener razón, como lo digo siempre, podemos tener razón cuando tenemos una historia que contar en la que hemos sentido que se nos ha mentido. Claro que sí, puede haber razón. El problema es, ¿quieres tener razón o quieres liberar tu corazón? Y creo que la respuesta es sumamente entendible, ¿verdad? Si queremos liberarnos, no es que vayamos a ir de víctimas por el mundo y que aceptemos que todos nos aprovechen de nosotros y ya está. No, es entender que yo también tengo fallos, es entender que a lo mejor las personas que más amo en mi vida también se equivocan. Y si yo les perdonaría, también me puedo perdonar a mí. Y si me puedo perdonar a mí, también puedo perdonar al otro. Es desde una comprensión que no se puede tocar, no se puede a lo mejor ver en números o en problemas, como es un problema de problemas de matemáticos, no, pero es una situación que se puede trabajar. Entonces yo te preguntaría, ¿qué prefieres tú? ¿Cargar con ese peso o tener o tratar de trabajar y entender cómo liberar ese corazón, cómo liberar mi corazón de tanta memoria, memorias dolorosas, de memorias de daño, de memorias de situaciones difíciles? Claro que las llevamos con nosotros, pero también a veces es momento de hacer un vaciado, ¿no? Como se dice, un reset, ¿no? De todo esto y poder crear entonces ahora sí mis recuerdos, los que yo sí quiero tener en mi vida, los que yo sí quiero vibrar, en los que yo sí quiero tener esa frecuencia. Pero claro, con tantas cosas que llevamos dentro, sin embargo no nos damos cuenta que todo eso es un peso emocional, un peso energético que no podemos tocar, pero que nos marca, que nos afecta muy tremendamente. Entonces el día de hoy quería hablar de la mentira porque es algo que todas nos hemos visto envueltas en algún momento, todas hemos pasado por un momento así. Yo creo que todas y todas, ¿no? Nos hemos enfrentado a unas mentiras que nos lo han contado, nos lo han dicho o nos hemos enterado o a lo mejor lo hemos dicho nosotras. Entonces, pues de todos, ¿no? Y a veces cargamos con esa culpa también. Todas estas emociones lo que hacen, aunque tengas razón, aunque tengas toda la razón del mundo, que probablemente la tengas, lo único que pasa es, tú quieres tener razón o quieres limpiar tu corazón, como te dije antes. Yo puedo querer tener la razón del mundo. La razón es que todo está mal, la razón es que todos mienten, la razón es que todos me traicionan, la razón es que todos al final me hacen daño. Sí, puedo tener razón. Pero tú quieres tener razón o quieres liberar tu corazón. Cuando empiezo a entender no simplemente cómo afectan las emociones en mi vida, tanto las buenas como las malas, porque aquí estamos hablando de la mentira, pero también hay emociones buenas que son creadoras, que son empoderadoras, que son esas emociones que te hacen crecer, que te hacen enfocarte, que te hacen avanzar, como que en piloto automático. Entonces siento que para todo trabajo
de evolución, para todo trabajo de avance, primero tenemos que ser sinceras con nosotras mismas y ver si realmente cargo en mi mochila o en mi espalda un peso de, perdona, que a veces cuando hablo así, unos minutos me extiendo, se me pone la garganta así. Entonces, habría que entender si realmente tengo esa mochila vacía. ¿Vacía de qué? Pero es difícil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque todos tenemos la edad que tengamos, da igual si 20, 60, 80, 40, lo igual la edad que tengas. Siempre cargamos con todos nuestros recuerdos, con todas nuestras memorias, que a lo largo de nuestra vida hemos ido almacenando. Nos hemos quedado con las buenas, pero también nos hemos quedado con las malas. Y esas malas experiencias a veces tienen mucho más peso que las buenas. ¿Por qué? Porque nos impactan. Me acuerdo perfectamente la primera vez que alguien me dijo una cosa que no debía. Recuerdo perfectamente una mala calificación que obtuve. Recuerdo perfectamente cuando me mintieron. Esas cosas. Entonces tienen tanto más peso que cómo podemos enfocarnos, cómo podemos crear un proyecto, cómo podemos tener un futuro o cómo poder visualizar mi futuro si tengo tantas cosas dentro. No tengo la mente clara para enfocarme, para saber hacia dónde voy. Entonces, así como a veces digo, si sabes quién eres, sabes a dónde vas, también es si tienes los pensamientos, las emociones, el corazón, por así decirlo, ordenado, puedes tener, sí, esas culpas, esos juicios. Es parte de mi conocimiento. ¿Puedo albergar heridas? Sí. ¿Puedo albergar dolor? Sí. Pero me hago consciente de que albergo eso. No desde la negación. No es todas las personas son malas y yo soy buena. No. Sino puedo decir, tengo dolor de ciertas experiencias, pero ahora las entiendo. Ahora las comprendo y ahora las observo. Antes me habría puesto solo en el papel de víctima. Y cuando te pones en el papel de víctima no puedes racionalizar, no puedes observar, no puedes ver. Es como que ese filtro te nubla toda razón, te nubla toda luz para entender las cosas. Por eso lo repito la tercera vez. ¿Quieres tener razón o quieres sanar tu corazón? Entonces, cuando pasan cosas malas, por supuesto que tienes razón. Pero también ocurre que esa razón hace que me mantenga firme en mi juicio hacia esa otra persona. Esa razón hace que pueda culpar con todas mis fuerzas a esa persona. Entonces, ¿va bien? Sí. ¿Tienes razón? Claro que tienes razón. Porque el daño está, la mentira está. Pero si quiero entender mis emociones, si quiero entenderme a mí, para ver cómo trabaja todo mi mecanismo o mi constructo mental, el mecanismo de mis emociones, si quiero entenderlo, me quito un poco el tema de querer tener razón. Y me aparto un poquito del papel de victimismo, a lo mejor solo para racionalizar un momento. Y luego otra vez me pongo, como dice, la capa del victimismo. Pero para analizar un poquito lo que me está ocurriendo, me lo tengo que quitar un momento. Y es, ok, perfecto, siento ese dolor, pero ¿por qué está en mi vida? O si siento, al menos la puedo observar, qué magnitud o desde dónde lo llevo atrayendo o desde qué edad la llevo almacenando conmigo. Porque muchas de las cosas que nos ocurren ahora mismo, en este instante, son cosas o son situaciones que nos generan las mismas emociones que ya nos ha pasado antes. Es decir, si ahora mismo siento una traición por una mentira, déjame decirte que esa traición ya la has vivido antes. No sé si en forma de mentira, pero esa traición ya lo has vivido antes. A lo mejor porque no te esperabas y en tu familia todos contaban con otras personas y no contigo, a lo mejor en el colegio, a lo mejor en la universidad, en muchas cosas. Y esa traición es un sentimiento que yo lo llevo conmigo. Y como lo llevo conmigo, es como que no me desprendo de él. Y si no me desprendo de él, lo más probable es que en el futuro algo más me recuerde a eso. Algo más me recuerde a esa herida que tengo y que no he podido ser capaz de verla, observarla, entenderla, comprenderla. Y
saber qué me está produciendo. Porque a veces esas cosas nos producen, nos afectan y cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde. Y no creo que sea necesario pasar por eso, pasar por una situación de crónica, por una situación ya compleja, cuando simplemente podríamos haber entendido cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan nuestros pensamientos y cómo funcionan nuestros procesos de creación de las cosas que sí realmente quiero. Porque está claro que todos queremos algo. Todas, aunque luego más adelante hablaré por qué esas cosas son tan difíciles, todas queremos algo, pero tenemos tanto, es como decir, tenemos el vaso lleno, que es la mente, tenemos tantas cosas y cómo pueden venir cosas a nuestra vida si está todo lleno, está todo condensado, hay dolor, traición, hay capas de frustración, capas de culpa, hay tantas cosas ahí condensadas y concentradas que efectivamente cómo va a llegar las cosas. Es que no llegaría ya cosas buenas porque tenemos el vaso tan lleno de cosas que no nos ayudan a crecer ni a avanzar y de pronto queremos o nos viene la inspiración y queremos crecer y queremos una meta, queremos un proyecto, queremos empezar algo y está bien porque eso nos da la vida. Son sueños, son ilusiones para otra vez estar en línea de lo que sí funciona, de lo que sí me gustaría. Todo eso es perfecto. Pero siempre te voy a invitar a que mires un poquito hacia adentro. Realmente tengo todo para empezar. Cuando digo todo para empezar, no es todo el conocimiento ni toda la inversión. Me refiero a tengo todo limpio por dentro para entonces sí poder enfocarme en las cosas que quiero. Eso es la pregunta real. Tengo todo en armonía dentro para entonces ahora sí plantearme qué es lo que quiero o cuál es el camino por donde quiero seguir. Constantemente buscamos cosas cuando tenemos el vaso lleno. El vaso lleno es la mente llena de memorias, llena de recuerdos, llena de heridas. Y tenemos tantos pensamientos alrededor de ello, de esa experiencia, de esas memorias. Claro, ¿y cómo podemos hallar ahí un espacio pequeñito para crear entonces la vida que queremos? Es imposible. Entonces lo que hacemos además constantemente, en lugar de quitar peso, en lugar de quitar cosas, y te das cuenta, lo que constantemente hacemos es llenar de contenido más nuestra mente, es llenarnos de experiencias, de vivencias. Y es como que estamos tapando el sol con un dedo constantemente. Es como que estamos tapando o poniendo bajo la alfombra la basurilla, ¿no? Que en lugar de limpiar perfectamente la casa. Entonces te invito a que se pueda reflexionar, que todos los temas que voy a ir tratando aquí siempre te van a invitar a hacer una introspección, a entender cómo estoy yo por dentro. Y eso me va a llevar a, si me llevo a entender yo, puedo entender a los demás. Y si entiendo a los demás, todo va a ir bien porque todo va en parte de cómo estoy yo en todo momento. Ten en cuenta que otra de las mentiras, otra de las trampas que creo que hemos caído todas, es que nos creemos seres divididos, seres duales, seres que estamos separados. Y nosotros somos una unidad porque tengo que empezar a ver el mundo como una unidad. Tengo que empezar a ver que lo que está a mi alrededor, de cierta manera, es mi responsabilidad. De cierta manera estoy proyectando eso porque está en mis manos. Solo si asumo eso, podré mover los hilos de cierta manera y en generar el cambio. Sin embargo, si me siento pequeñita, que todo el mundo me afecta, pero que yo no tengo responsabilidad, que nada está en mis manos, estaré en manos del sistema, estaré en manos del problema, estaré en manos de la situación. ¿Y yo qué responsabilidad? Es decir, estoy a merced del otro. Entonces, ¿dónde está mi salvación? ¿Dónde está la solución? Entonces, es otra mentira que nos hemos creído, otra mentira otra de las trampas, ¿no? Más que todo de tú eres tú, yo soy yo y todo separado. No, realmente somos una unidad. Todo lo que soy, tengo claro que todo lo que soy lo voy a proyectar fuera. Y todo lo que reciba de afuera, tengo claro que viene de algo de mí, algo profundo en mí.
A lo mejor, si estoy constantemente viendo personas que buscan aprovecharse o buscan estafarme, por decir un ejemplo, tengo que ver si realmente tengo esa herida o tengo ese recuerdo de que alguien en mi vida me ha fallado y es por eso estoy proyectando eso. Entonces, en todo momento, mi exterior me va a comunicar quién estoy siendo yo por dentro. Y no es nada malo. No hay nada malo en cargar culpa, no hay nada malo en cargar emociones densas, emociones pesadas. No hay nada malo porque todas tenemos esas emociones. ¿Por qué? Simplemente porque todas hemos vivido aquí y tenemos años de vida aquí. Entonces, obviamente cargamos muchas cosas. El problema no es tenerlas. El pequeño problemilla, por así decirlo, es que no queremos verlo, no queremos observarlo, no queremos entrar ahí. Es como que, no, mejor me voy de compras y me olvido de todo el mundo. Mejor me voy de viaje y empiezo de cero. Mejor me voy al gimnasio y me olvido de todo. Mejor siempre tapando, siempre trayendo experiencias, trayendo vivencias, trayendo más cosas, pero a todas las emociones que dentro, muy dentro, están ahí y que no se van a ir ni por más compras, ni por más gimnasio, ni por más estudios, ni por más viajes. Entonces es como querer mirarme, por fin querer mirarme. O sea, por fin quiero saber quién soy. Pero te puedo decir que es muy difícil, porque normalmente las personas no queremos hacer eso. La mente siempre juega en nuestra contra en ese aspecto. La mente siempre te quiere dar placer y hacerte huir del dolor. Entonces, la mente sabe que si quieres entrar ahí, te va a venir unos recuerdos de tristes quizás, y la mente te va a decir, no, fuera, vamos de compra, vamos de viaje, vamos a hacer cosas, vamos a comprar cosas nuevas o a ver cosas nuevas. Sí, está bien, pero yo puedo querer tener un equilibrio. Puedo constantemente querer esas metas, pero también puedo querer observar un minuto del día en mí y entrar en profundidad. ¿Qué realmente llevo conmigo? ¿Qué experiencias están gobernando mi vida? ¿O qué situaciones me están dominando? Puedo querer entender. No quiere decir que entenderla ya lo hayas resuelto. Pero esa sola intención va a cambiar muchísimas cosas. Entonces aquí siempre te voy a invitar a que por favor quieras querer observar cómo estás sintiendo en ciertas maneras. Si ocurre algo, ¿cuál es mi primera reacción? Si me entero de algo que no me gusta, ¿qué es lo primero que pasa por mi mente? ¿Y por qué? Luego cuando ya sé lo que pasa por mi mente, es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué recurro a esto rápido? ¿Por qué tengo ese impulso de repente? Eso simplemente son preguntas sencillas, pero parece mentira que preferimos huir y a lo mejor creemos que si no lo observamos desaparece y eso no ocurre. Es al contrario. Es querer ver qué está ocurriendo en mí para que eso a lo mejor se aclare. Y si eso se aclara, lo podré entender. Y si eso lo entiendo, lo podré perdonar. Y si lo puedo perdonar, ya tengo ese espacio para poder crear. Entonces sí lo que quiero. Porque estaré liberando con esa densidad que está almacenada, estaré liberando espacio. Y cuando libero espacio, ya puedo colocar en ese espacio, entonces sí la meta que quiero, el proyecto que anhelo, los sueños, las ilusiones, todo aquello que sí me gustaría rodearme, pero siempre y cuando haya espacio. Si tenemos todo nuestro corazón lleno de muchas cosas tristes, obviamente pues va a ser un poco difícil. Entonces siempre te voy a invitar a que reflexionemos, te voy a invitar a que podamos observar esa parte de nosotras, te voy a invitar a que realmente te brindes un minuto al día al menos de querer entenderte, de querer conocerte. Y créeme que poco a poco vas a ir avanzando. Tú ten en cuenta que esto es un trabajo, como es una carrera de fondo, es de poco a poco. Y un día pues va a llegar la maestría, un día va a llegar el premio, por así decirlo, para especificarlo. Pero el sentirte bien no tiene precio. El sentirte bien
es lo máximo que puedes, si acaso en este momento y en todos los momentos de tu vida, tenerlo, porque es tuyo y tienes acceso a él. Lo que pasa es que vivimos ocupadas, vivimos con tantas cosas dentro y creemos que una distracción nos va a hacer olvidar, y a veces la distracción está bien, pero así como quiero avanzar en distracciones, en estas cosas, en crecer, en comprar cursos, en avanzar en mi crecimiento, también puedo querer entenderme y así hacer un equilibrio. Por un lado avanzo, pero por un lado también avanzo hacia adentro, en querer conocerme, en querer saber más de mí. El tema de hoy fue la mentira. ¿Y qué haces tú cuando te enteras de una mentira? Te enteras de que te han mentido, te enteras de, o te cuentan una mentira y tú la descubres. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Cómo trabajan tus emociones? ¿Qué mecanismos siguen? ¿Cuál es la ruta por donde te van esas emociones, esas sensaciones? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es tu constructo mental que se activa para cuando eso ocurre? Entonces, esto es interesante. Poco a poco vamos a ir tratando temas en los que ocurren, o sea, temas específicos, pero que ocurren en un contexto, en algo cotidiano. Por ejemplo, la mentira, todos la hemos vivido, todas la hemos conocido, lo hemos hecho, o nos lo han contado, o no hemos enterado. Pero, y si lo hemos dicho nosotros, tampoco pasa nada. No me voy a morir y culparme toda la vida con eso. Es simplemente entender que, vale, perfecto, hice esto, ahora, ¿cómo trabajo esa emoción? Para no cargar con esa culpa y que esa culpa me obstaculice en las cosas que yo sí quiero, porque ahora soy otra persona. A lo mejor en ese momento no tenía la madurez ni la capacidad de verlo, pero es que ahora lo puedo ver. Y ahora que lo puedo ver, ¿cómo lo trabajo? Entonces, es muy apasionante este tema, esto y todo lo que tenga que ver con tus emociones, porque te ayuda a poder entenderte, te ayuda a poder saber quién eres. Y cuando sabes quién eres, nada te puede afectar, nada te puede invadir ese templo que has construido a base solo de querer conocerte. Entonces yo lo voy a dejar aquí. Y si tienes preguntas, como siempre digo, por favor, colocarlo en los comentarios para que eso también hagamos una retroalimentación, pero basado en una experiencia en común. Imagínate que me dices, sí, me enteré de una mentira de hace años, de un familiar, qué sé yo. Vale, pues ¿cómo lo puedes llevar a cabo? ¿Cómo abrir esos mecanismos o esas vías para poder llegar a entender a esa persona y ponerme en sus zapatos y desde la comprensión saber qué es lo que tengo que hacer? No por lo que me dicen los demás, sino porque qué es lo que me dice mi corazón, qué es lo que tengo que hacer con esas cosas. Entonces, pues nada, hemos trabajado la mentira y mañana quizás otro tema interesante, y así poco a poco vamos a ir trabajando y construyendo y entendiendo más nuestras emociones, más nuestros pensamientos, y hacer espacio para crear, para entonces poner en esos espacios la vida que sí queremos, el enfoque, la meta, lo que quieras. Ese es el video de hoy y te agradezco muchísimo por estar ahí. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.